¿Qué tal, colegas? Arrancamos con la tercera parte de nuestro análisis a fondo sobre la operación de la máquina corrugadora. Hoy vamos a meternos de lleno con ese gigante que une toda la estructura, la doble encoladora o el famosísimo double backer. Ojo, porque esta sesión viene con un nivel técnico profundo, ideal para ingenieros de proceso y líderes de producción. Hablaremos de consolidación térmica y de cómo gestionar activamente la humedad. Así que, sin más preámbulos, arranquemos. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Pasaremos por 6 puntos clave: el reactor termodinámico, la química detrás de la gelatinización, cómo gestionar la humedad, la famosísima zona cero, el gradiente vértice y cerraremos revisando el tema de las lonas de secado y su permeabilidad. ¡Vámonos de lleno! Punto número 1. El reactor termodinámico. Y sí, es imperativo que cambiemos el paradigma y dejemos de ver a la doble encoladora simplemente como una prensa enorme que arrastra papel. El proceso de pegado se rige por una ecuación que no perdona. Papel más adhesivo más calor igual a cartón corrugado. Esto no solo es una prensa mecánica, es literalmente un reactor termodinámico de flujo continuo. A diferencia del single phaser, donde todo se pega instantáneamente por alta presión, aquí operamos bajo un régimen prolongado de conducción térmica y evaporación. Si logramos orquestar estas tres variables a la perfección, le decimos adiós a los defectos estructurales y, claro, podemos meterle el acelerador a fondo a la máquina. Pasamos al punto número 2, la química del asunto. Y es que no podemos hablar de calor sin entender primero qué le pasa al adhesivo a nivel molecular. A ver, la gelatinización no es un evento fortuito o magia, es una transición de fase endotérmica. Imaginen esto, empezamos con una mezcla lechosa de gránulos de almidón crudo. Cuando le aplicamos calor, típicamente alcanzando una ventana de 58 a 62 grados centígrados, ¡pum!, los puentes de hidrógeno se rompen. Los gránulos chupan agua como una esponja, se hinchan de forma violenta y revientan. Y así, esa agüita pasa a ser un polímero reticulado de extrema viscosidad y adherencia. Es un cambio físico radical. Y claro, para controlar esta reacción, la receta química es vital. Aquí entra la sosa cáustica, que básicamente actúa como catalizador para bajar la energía térmica que necesitamos. Luego tenemos el bórax, que es el que le da esa gomosidad o agarre inicial, el famosísimo green bond. Pero fíjense en este detallazo. En el double backer, el calor la tiene muy difícil. Tiene que atravesar el liner exterior por conducción, y el liner funciona casi como un aislante. Por eso el adhesivo aquí necesita estar formulado con un punto de gel más bajito, entre 52 y 56 grados centígrados, para asegurar que reaccione con la energía residual que apenas logra colarse por el papel. Punto número 3, la gestión activa de humedad. Porque entender el calor es solo la mitad del reto. La humedad es nuestro verdadero vehículo aquí. Cuando inyectamos vapor o agua de forma estratégica, le cambiamos por completo la cara al papel. Por eso es indispensable tener regaderas en puntos clave. En el triple precalentador, justito después del doble engomador y antes de la mesa de secado. Es nuestra defensa principal contra el combado. Piénsenlo así. Si la celulosa y la lignina están secas, son polímeros rígidos propensos a fracturarse o sufrir cracking. Pero, si le inyectamos humedad, plastificamos esa matriz celular, abrimos los poros microscópicos y dejamos que el almidón entre y logre un anclaje súper profundo. Y esto nos ilustra de forma brillante un principio termodinámico fascinante. El papel completamente seco es un aislante. No conduce casi nada de calor. El agua, por el contrario, conduce el calor 3 veces mejor que el papel. O sea, mantener esa humedad de entrada súper controlada, digamos entre un 7 y un 9%, es el puente indispensable para que la energía térmica de las placas atraviese el liner y llegue justo a nuestra línea central de adhesivo. Llegamos al cuarto punto, la famosa zona cero, o cómo la ingeniería nos ayuda a mitigar el temido choque térmico. Imagínense que metemos cartón frío y húmedo y lo hacemos chocar directamente contra planchas sobrecalentadas a máxima presión al inicio de la máquina. El agua del adhesivo literalmente hierve al instante. Esta evaporación flash hace que el agua abandone el sistema mucho antes de que el almidón tenga tiempo de penetrar la fibra. ¿Qué pasa entonces? Aparece el famosísimo zipper bond o pegado quebradizo. Es una cristalización que además encoge violentamente el liner exterior y nos deja un combado irreversible hacia abajo. Todo un dolor de cabeza. Entonces, el secreto está aquí, en este rango crítico, de 1 a 3 bar. La zona cero consiste básicamente en modificar nuestro sistema de vapor para independizar las primeras placas de la mesa de secado y hacer que trabajen a esta presión ultra baja. Así, logramos una transición térmica súper suavecita. Le damos al adhesivo el tiempo de residencia exacto para humectar el papel, penetrar por capilaridad y gelatinizarse tranquilamente antes de recibir las presiones de evaporación mayores. Pero claro, operar a un bar genera un reto de mecánica de fluidos tremendo en las tuberías.
El condensado frío a 1 bar simplemente no tiene la fuerza para regresar por sí solo a la unidad de recuperación de condensados, o CRU, que suele trabajar hiperbáricamente a unos 8 bar. Si no hacemos nada, las placas se inundan y nos da el efecto stall. La solución mecatrónica es instalar bombas de vapor electroneumáticas, las SPP. Estas joyitas actúan como esclusas empujando mecánicamente ese condensado frío hacia la red de alta presión. Cerramos el ciclo termodinámico y además evitamos desperdicios, ahorrando entre un 17 y un 20% en consumo de combustible de la caldera. ¡Nada mal! Quinto punto, el gradiente vértice. Una vez dominada la zona cero, podemos esculpir el perfil térmico completo, lo que conocemos como gestión de entalpía. Ese estándar viejísimo de usar un calentamiento lineal descendente donde entrabas en todo y luego bajabas, ya quedó obsoleto. Hoy, la ciencia nos pide la estrategia del gradiente vértice, una curva no lineal de menos a más y luego a menos. Arrancamos con presión mínima para evitar cristalizar el adhesivo. Subimos a alta presión justo en el centro para evaporar el agua que sobra y completar la consolidación. Y finalmente, reducimos la presión a la salida para no hornificar las fibras ni dejar el cartón súper quebradizo. Y miren, lo verdaderamente fascinante aquí es ver esto aplicado al mundo real mediante termografía infrarroja. Se revela perfectamente la huella térmica isentálpica. Esos patrones de color muestran cómo el calor progresa gradualmente, evidenciando que el gradiente vértice no es un simple concepto teórico, sino una distribución de energía palpable que cuida nuestro papel mientras el polímero termina de fraguar. Finalmente, punto número 6. Las lonas de secado y su permeabilidad, el último eslabón mecánico de esta cadena. Porque para que toda esta termodinámica funcione, el agua que estamos evaporando necesita por dónde escapar. Y aquí tenemos opciones. Las bandas agujadas son muy populares y ofrecen una permeabilidad inicial excelente, pero corren el enorme riesgo de taponarse rápidamente con el propio polvo de celulosa y restos de almidón. Del otro lado tenemos las bandas tejidas trenzadas. Sí, sacrifican un poco de esa permeabilidad inicial, pero a cambio nos brindan muchísima más resistencia mecánica y no sufren tanto de ese taponamiento crónico a largo plazo. Y hay parámetros súper estrictos para operar estas lonas. Fíjense bien, hay una relación inversa muy delicada. A mayor temperatura en la mesa, menor es la permeabilidad efectiva del tejido. Además, está la tensión. Si estiramos de más la banda, se hace más angosta. Los bordes del cartón se quedan sin presión y terminan despegándose. Y, por supuesto, la cinemática. Las bandas de arriba y de abajo tienen que ir súper coordinadas. Si tienen una diferencia de velocidad mayor al 5%, van a generar un cizallamiento que destruirá el empalme que apenas se está formando. Afortunadamente, la tecnología sigue avanzando y hoy tenemos soluciones como las lonas tejidas de alta permeabilidad. Estas bandas desafían los viejos paradigmas porque logran una altísima capacidad de evacuación de vapor, dando un secado rápido y uniforme. Y lo mejor es que mantienen una presión constante sobre la flauta, sin llegar a aplastarla. Esto es vital para preservar el calibre final de la caja, que a fin de cuentas es lo que va a dictar su resistencia al estiva allá afuera. Bueno, hemos recorrido termodinámica pura, química de gelatinización, perfiles de presión y hasta la tecnología de las lonas de secado. Todo esto converge en la misma línea de producción. Y la pregunta que queda flotando para quienes lideran estos procesos en piso es muy directa. ¿Se está operando una simple máquina de jalar papel llevados por la inercia o realmente se está dominando un reactor termodinámico de alta precisión? De esa respuesta depende la velocidad, la rentabilidad y la calidad final del empaque en su planta. Ha sido un gusto compartir toda esta información técnica. Aún queda mucho por desmenuzar en el mundo del corrugado, pero por ahora nos vemos en la próxima.